Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, bienvenidos sean todos a esta Santa Eucaristía. A pesar de las resistencias y oposiciones, Dios sigue llevando adelante su proyecto salvador en nuestro mundo. El creyente, movido por la esperanza, afirma con su vida y su palabra que Dios, en su providencia solícita, nunca se equivoca en el modo de actuar con los hombres porque busca siempre su bien. El plan de Dios es con frecuencia misterioso, pero eficaz para el hombre de ayer y de hoy. Iniciamos cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que viene a nuestro encuentro y nos llama siempre a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 25 de marzo celebramos la Anunciación del Señor. Es una gran solemnidad, es la encarnación, Dios que entra en nuestra historia a través del seno de nuestra Madre, la Virgencita. Y sobre todo este fiat, es decir, el sí generoso de la Virgen que responde a esta propuesta del Señor, entra la salvación, se encarna Dios y entra en nuestra historia. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, queridos hermanos, reconociéndonos pecadores ante el Señor y pidiéndole humildemente perdón por todas nuestras faltas y pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos,
eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso, que has querido que tu Verbo se encarnara en el seno de la Virgen María, concede a quienes confesamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y como verdadero hombre, ser dignos de participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamarán con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No escondí tu justicia dentro de mí. Proclamé tu fidelidad y tu salvación. Y no oculté a la gran asamblea tu amor y tu fidelidad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo: tú no has querido sacrificios ni oblación. En cambio, me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer, Dios, tu voluntad. Él comienza diciendo: tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade: aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad.
Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad, quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se lo llamará Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta gran fiesta, solemnidad de la Anunciación del Señor. El ángel, Gabar el, fuerza de Dios. El que engendra quiere decir el Gabar. El Giborín es el que tiene la fuerza. Incluso los soldados se les llamaba Giborín, el ejército. Y entonces, esta es la fuerza de Dios y el poder de Dios que engendra. Envía entonces al ángel Gabar el, arcángel, Dios, con la fuerza que engendrará en el seno de Miriam, es decir, María. En hebreo, Miriam significa la elegida, la escogida. Todas las mujeres de Israel, ciertamente que según las profecías, estaban abiertas a esta vida y a esta promesa tan importante. Todas las mujeres, las jovencitas, estaban esperando y decían: ¿será que yo tendré alguna vez nada más y nada menos que al Mesías en mi seno? Es decir, al Salvador. Pero atención, ellos estaban pensando muy humanamente, así como después encontramos en los evangelios, como Pedro, por ejemplo, y todos los discípulos se sorprenden y se escandalizan cuando el Mesías tiene que morir, tiene que sufrir en la cruz, pero que luego resucitará. Porque ellos estaban pensando en un futuro David, que viene a luchar y a liberar al pueblo. Entonces, toda mujer estaba pensando, es como decir, tengo que dar a luz al Mesías, al Salvador, al que salvará a nuestro pueblo. Y aquí entonces la elegida, es decir, Miriam, María, recibe el saludo del ángel Gabar, la fuerza de Dios, es Dios mismo, que viene a engendrar su seno.
Y en esta lectura, en este anuncio, hemos encontrado los elementos muy importantes. También hay otro elemento un poco secundario, pero que nos hace entender y nos hace reconocer y saber que el Mesías es verdaderamente Jesús y que no es Juan el Bautista. No sé si ustedes se dieron cuenta, porque también en ese tiempo había una dificultad en las comunidades de entender quién es el Mesías. ¿Es Jesús? ¿Es Él quien se ha encarnado, verdaderamente Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús? ¿O el Mesías es Juan el Bautista? Bueno, este es otro problemita secundario que existía en ese momento, pero que también el ángel aquí, hablando con María, le anuncia. Es decir, nos está diciendo a nosotros y le estaba diciendo a la comunidad: también tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Ella, que era considerada estéril, ya se encuentra en su 6º mes. Pero aquí entonces, para decir que la fuerza y la gracia de Dios siempre actúa. La fuerza y la gracia de Dios, de acuerdo a sus promesas, siempre se hace realidad. La encarnación de Dios, queridos hermanos, aquí nosotros tenemos para responder a aquel gran pedido del mismo pueblo de Dios que se pone en camino cuando Dios le llama a Abraham y le promete y le dice: primero deja tu tierra, la tierra prometida, luego la descendencia, y aquí estamos en esta descendencia, porque a través de esta descendencia nacerán reyes. Y aquí le tenemos nada más y nada menos que al Rey de Israel, al Salvador, al Mesías, al Redentor. Eso es lo que estamos celebrando, respondiendo a esa situación de pecado en que el hombre ha caído, la promesa de Dios que dice, bueno, a través de un pueblo elegido, a través del pueblo de Abraham, a quien Él mismo ha llamado, y a través de este pueblo elegido, el Señor promete justamente la redención. Es lo que hemos escuchado también en esa segunda lectura maravillosa cuando nos habla en la carta a los hebreos, que justamente tú no has querido sacrificios ni oblación, nos dice esa segunda lectura, sino que sobre todo has querido la vida de tu propio Hijo, la vida de Jesucristo, de Jesús, que entra en nuestra historia. Es la forma como el Señor nos está redimiendo y como el Señor está cumpliendo con su promesa. Aquella promesa que había dado, decimos en el canto nosotros también, el Benedictus, cuando decimos que Dios cumple con su promesa, lo que nosotros estábamos esperando. Y aquí entonces hoy, al celebrar la encarnación del Hijo de Dios, queridos hermanos, estamos celebrando nuestra propia redención. El Señor, Dios mismo, que entra en nuestra historia, que ahora comienza a caminar con nosotros, que ahora estará a nuestro lado codo a codo para ayudarnos a hacer un camino, también nosotros ese camino de salvación. ¿Cómo lo haremos? Y lo haremos en la medida en que nosotros escuchemos su palabra, en la medida en que nosotros escuchemos lo que nos trae como reino de Dios, como propuesta de salvación. Queridos hermanos, entonces en esta gran solemnidad de la anunciación del nacimiento del Hijo de Dios y del sí de María, porque en este momento Dios se encarna con el sí de María, pidamos que también nosotros estemos siempre atentos a ese llamado del Señor, que así como María dijo que sí para que Dios entre en nuestra historia, así también nosotros en nuestro caminar, en nuestra familia, digámosle al Señor, sí, aquí estoy. Estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Y en la medida en que nos abrimos y en la medida en que respondemos al Señor, ciertamente que Dios verdaderamente se encarnará en nuestra familia, en nuestra historia, y nos dará y nos acompañará en el camino de nuestra propia redención. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestra profesión. Creemos verdaderamente en el Señor y por eso profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, renuévanos con tu amor. Señor, renuévanos con tu amor. Por nuestra Iglesia, para que afiance la justicia en la sociedad y defienda siempre los derechos de los pueblos, oremos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Por nuestras autoridades, para que sirvan con honestidad al pueblo y promuevan el desarrollo social de las comunidades, oremos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Por los que viven desunidos, para que se abran sus corazones al diálogo y sean reconciliados por el amor, oremos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Y por todos nosotros, para que hagamos el esfuerzo de comprender el misterio de la cruz y estemos dispuestos a ser constructores de la paz, oremos al Señor. Señor, renuévanos con tu amor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu Iglesia, ya que ella reconoce su origen en la encarnación de tu Hijo unigénito. Llénala de alegría al celebrar sus misterios en esta solemnidad de la Anunciación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo
y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te pedimos, Padre, que confirmes en nuestros corazones los misterios de la verdadera fe, para que cuantos confesamos que el Hijo de María es verdadero Dios y verdadero hombre, podamos llegar a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada, nuestra vida a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.
¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir: el término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no, sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Tierra Santa pisando estoy, tú eres el Dios de la vida, de gozo has llenado mis días, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Tierra Santa pisando estoy, regalos de misericordia, este lugar huele a gloria, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar, y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te quiero adorar, te voy a adorar y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, grande
eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor, te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro, grande eres tú, grande, grande, grande. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre, solo contigo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre, solo tuyo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre, solo contigo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre, solo tuyo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Adora tu nombre. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí.